Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Hoy, como todos los días, es un día para gozarnos y alegrarnos en la presencia del Señor. Pero máxime cuando podemos reunirnos, aunque sea de manera virtual, para juntos meditar en la palabra del Señor. Qué alegría poder estar ahora en este lugar y en este momento para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Les invito, abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y leeremos del capítulo 2 solamente a manera introductoria el versículo 1 que dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bendito Señor, en esta hora nos acercamos ante ti para tomar un momento en el que deseamos, anhelamos escuchar tu dulce voz. Háblanos, Señor. Haznos reflexionar y haznos volver nuestro corazón a ti a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Durante algún tiempo, la Iglesia ha entrado en un debate sobre el uso de las palabras correctas a la hora de comunicarnos con Dios. Mucho tiempo escuché esta actitud de un poquito de contrariedad en cuanto a si debíamos o no debíamos usar ciertas palabras, como por ejemplo la palabra rezar, generalmente identificada con la Iglesia Católica y los rezos memorizados que ellos utilizan a la hora de tratar de tener una comunicación con Dios. Nosotros, a diferencia, usamos la palabra orar. Pero déjenme decirles algo, en realidad las dos palabras tienen la misma definición, el mismo contexto en realidad, solo que una proviene del latín y otra viene directamente del griego, pero en realidad las dos tienen el mismo interés y junto a estas dos hay otras que tienen este mismo concepto, que a final de cuentas no es otro más que la comunicación con Dios. Hablar de la oración es hablar de entablar una comunicación con Dios. Es poder tener una interacción con el Señor y poder compartir con Él un momento de intimidad en su presencia. Pero hablando de eso, precisamente es que surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿quién inventó la oración? ¿Cómo es que la oración se da? O si oramos por voluntad propia o lo hacemos con cierto grado de obligatoriedad a la hora de tener que cumplir con un requisito, por llamarlo así, para poder tener cercanía con Dios. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha provisto para tener comunión con Él y por lo tanto es un elemento que debemos considerar como pieza fundamental de nuestro cristianismo. Es por eso que he querido traer a ustedes esta reflexión sobre la importancia de la oración. El privilegio que tenemos nosotros de orar, de acercarnos a Dios. Más allá de los términos, más allá de las diferencias que puede haber entre una palabra y otra, lo importante es que reflexionemos en cuán valiosa es la oración para nuestras vidas. En primer lugar, quiero que reflexionemos acerca de si esta oración es producto de nosotros o es producto de algún otro medio. ¿Cómo es que surge la oración? Y para ver el principio de las cosas, generalmente necesitamos ir al libro de Génesis, el principio. Y ahí vamos a encontrar algo que a mí me llamó poderosamente la atención. En el capítulo 1, cuando Dios está hablando de crear al hombre, y después de haberlo creado, Dios dice las siguientes palabras. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo. Hasta ahí quiero llegar. Cuando Dios crea al hombre, Él bendice a la humanidad. Pero esta bendición podría ser impersonal.
Esta bendición pudo haberse dado desde la altitud de su trono, simplemente enviando la bendición al ser humano. Pero enseguida Dios se dirige al hombre. Dios entabla una comunicación con el hombre. Y entonces, a la pregunta de quién inventó la oración, de dónde surge la oración, en el entendido que la oración es la herramienta a través de la cual podemos comunicarnos con Dios, creo firmemente que es Dios quien ha provisto de esta herramienta, porque Él inició la comunicación con nosotros. Él le dijo algo a los hombres, Él le dijo algo a Adán, Él le dijo algo a Eva, y a través de ese momento podemos nosotros descubrir que Dios está interesado en comunicarse con nosotros. Eso es maravilloso. Después, con el tiempo, vemos a Dios descendiendo al huerto del Edén para hablar con Adán y con Eva. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien da el primer paso. Es Dios quien abre primero su boca para interactuar con nosotros, para platicar con nosotros. Si la oración es comunicarnos con Dios, esa posibilidad que tenemos de hacerlo todavía ocurre solamente porque Dios ha abierto la puerta y ha extendido la invitación, hablándonos primero Él a nosotros. Esta realidad sería por sí misma más que suficiente para agradecer el enorme privilegio que Dios nos da de entablar una comunicación con Él. Dios creó todas las cosas que existen en este mundo. Dios creó a todos los animales, a todo ser vivo, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de comunicarse con Dios. A ninguno de ellos Dios les habla para acercarse a ellos y tener una interlocución. No, Dios lo hace únicamente con nosotros. Él nos creó, pero luego nos habló, luego nos buscó y sigue haciendo exactamente lo mismo hoy en día. Dios busca al hombre, Dios se acerca al hombre, y la oración es en primer lugar Dios hablándonos y esperando la respuesta de nuestra parte. Dios abrió el canal de comunicación. Ahora depende de nosotros, porque Dios nos habla, Dios se acerca y ha provisto, por supuesto, de medios maravillosos. La naturaleza es una forma en la que Dios nos habla. Su espíritu en nosotros, su presencia dentro de nosotros, en los cristianos, aún en aquellos que no se han entregado a Cristo, pero que les habla el Espíritu Santo redarguyéndolos en su pecado. Es Dios hablándonos. Y, por supuesto, la máxima y suprema autoridad de la voz de Dios al querer comunicarse con nosotros, su bendita palabra. Él nos habla, Él se acerca a nosotros, Él tiene interés en platicar con nosotros, porque Él es un ser que tiene deseos de comunicarse con su creación. Pero la oración abierta por Dios tiene dos canales. El canal que Él ha abierto, pero el canal que nosotros también necesitamos abrir. Porque Dios busca al hombre, pero Dios también quiere escuchar al hombre. El versículo que leímos es un versículo, como muchos otros, que nos revela la forma en que podemos acercarnos a Él, que revela recursos que podemos utilizar para acercarnos a Dios, para tener comunicación con Dios, para tener cercanía con Dios, pero sobre todo nos revela el deseo de Dios, no solo de hablar Él, no de entablar un soliloquio o un monólogo en el que solamente Él está interviniendo, sino que Él también desea sentarse en su trono, inclinar su cabeza y escuchar lo que tú y yo tenemos que decirle. Exhorto ante todo
a que se hagan. Y la lista que desarrolla aquí el apóstol Pablo no es exclusiva, no es única, pero sí es un ejemplo de aquello que podemos hacer para hablar con Dios y Él pueda escucharnos. Rogativas. Representa esta capacidad que tenemos de rogarle a Dios, de pedirle con ruego y con súplica, con clamor y con lamento lo que nuestra alma está necesitando. Oraciones, por supuesto, todo aquello que nosotros podamos decirle a Dios, Él está dispuesto a escucharlo, sin importar si parece correcto o no correcto, sin importar si es lógico o ilógico, sin importar si es nuestra alma perturbada, lastimada, quebrantada, sin importar si lo que decimos incluso está bien dicho. Me llama mucho la atención cuando Josué ora a Dios en medio del campo de batalla y levanta su voz y pide que el sol y la luna se detengan. Y me llama mucho la atención porque en realidad Josué no lo sabía en aquel momento, pero es la tierra la que se mueve, es la tierra la que gira alrededor del sol. Y tal vez Dios hubiera podido decir, bueno, Josué, estás equivocado, no te voy a hacer caso porque es la tierra la que se mueve. Pero cuando nosotros vemos que Dios está interesado en escucharnos, Él sabía lo que Josué estaba tratando de decir, y aunque quizá no lo expresó de la manera científicamente correcta, quizá no lo expresó con todo el conocimiento que debía tal vez haber tenido para pedirle algo a Dios, Dios sabía lo que Él quería. Dios entendió, porque lo que Dios espera es que nos comuniquemos con Él, que hablemos con Él, que nos acerquemos a Él, y Él está esperando escuchar lo que tú tienes que decirle, y Él va a entender exactamente lo que tú le estás pidiendo, aunque no se lo digas de la manera más precisa, con el lenguaje más elocuente. Dios lo único que espera es que tú y yo nos acerquemos y le digamos, Señor, necesito esto, Señor, aquí está esta petición, aquí está este ruego, y Él sin duda nos escuchará y hará aquello que sea mejor para nuestras vidas. Rogativas, oraciones, peticiones. Me llama la atención la diferencia entre rogativas y peticiones, porque una cosa es rogar y otra cosa es pedir. El ruego es clamor, es súplica, es angustia, es sufrimiento. El ruego es urgente, pero la petición puede ser planeada, la petición puede ser organizada, la petición puede ser estructurada. La petición puede ser perfectamente administrada, sabiendo exactamente qué es lo que tenemos que pedir, cuándo, cómo y dónde, exactamente lo que necesitemos. También se lo podemos plantear al Señor. No solamente en el momento de angustia tenemos posibilidades de pedir, en el momento de tranquilidad que vemos la posibilidad futura de una necesidad, desde ahí podemos ya empezar a planear y empezar a acercarnos a Dios para que Él supla nuestras necesidades. Peticiones, acciones de gracias. Qué interesante que en esta lista de 3 temas de necesidad se incluya también la acción de gracias como un elemento para presentar delante de Dios en la oración. Como dije, no es exclusiva esta lista. Hay muchos otros términos en la Biblia que nos pueden ayudar para entender todo lo que podemos decirle a Dios en nuestras oraciones, pero siempre será sano, siempre será hermoso y siempre será algo que Dios está esperando escuchar en nuestras oraciones, la gratitud de nuestros corazones por la grandeza, por la fidelidad, por la misericordia, por la bondad, por el amor con que Él nos ha amado. Y la mejor muestra para ello es que Él ha buscado nuestras vidas e intenta tener comunicación contigo y conmigo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces reconocemos y valoramos la gran oferta, la gran bendición de Dios, y la expresamos a través de un voto de gratitud y de adoración a nuestro Dios. Lo más maravilloso entonces es que Dios está buscando tener comunión con nosotros, pero también es el hecho de que Dios no solamente quiere hablarnos Él, quiere escucharnos a nosotros. ¿Sabe? Aquí hay un poquito de conflicto. A veces nos vamos solamente con uno de estos 2 elementos. Algunos solamente quieren escuchar a Dios,
Algunos solamente están interesados en oír lo que Dios tiene que decir, pero no prestan atención a esta parte importante que Dios disfruta de orar, de platicar con Él, de hablar con Él. Pareciera ser que la oración les resulta cansina, les resulta aburrida, les resulta tediosa, les resulta inclusive tan limitada que a los 5 minutos ya no hay nada que decir. Qué lamentable, qué triste que solamente estemos preocupados por escuchar sus bendiciones, sus promesas, las cosas buenas que Él tiene que decirnos, que darnos, pero cuando Él quiere escucharnos a nosotros, pareciera ser que no nos interesa satisfacer al Señor, no nos interesa decirle a Él lo que Él anhela escuchar. Somos como esos niños egoístas que solamente estamos esperando que nos den las cosas, y cuando papá o mamá o alguien espera un afecto de nosotros, salimos huyendo despavoridos después de haber adquirido lo que queríamos recibir. Qué triste que no tengamos esta capacidad de entender cuánto anhela Dios tener un tiempo de comunión con nosotros. Aunque también están aquellos que tan adentrados están en la oración, tan compenetrados en la oración, en hablar y en hablar y en hablar y en hablar, que no se dan cuenta de que Dios también quiere hablarnos a nosotros, de que Dios también quiere comunicarse con nosotros y decirnos algo a nosotros. Pareciera ser que la única cosa importante es orar, pero la lectura de la Biblia a veces no es muy importante. Escuchar una administración, dejar que el Espíritu de Dios trate con nosotros en ese tiempo de oración, a veces eso no es importante. Y qué triste también, porque ahí es entonces al revés. El soliloquio es nuestro, el monólogo es nuestro, porque estamos hablando y hablando y hablando y hablando, y Dios escucha, pero cuando Él quiere decirnos algo, nosotros lo interrumpimos. Espérame, todavía tengo más que decirte, tengo más que pedirte, y mira, y esto, y seguimos, y pareciera que lo que Dios pudiera querer decirnos no es importante, porque es más importante lo que yo tengo que decir. Hermanos, ninguno de estos dos extremos es correcto. Aprendamos a encontrar ese punto de equilibrio en el que hablamos con Dios, disfrutamos de contarle y de decirle todas las cosas que nos pasan, y luego también tomamos un momento para escuchar su dulce voz hablando a nuestros corazones y volviéndonos cada día más y más enamorados de su voz y de su dulce presencia. Esta realidad de que Dios nos busca, de que Dios quiere hablarnos, pero también quiere escucharnos, se complementa con otro elemento maravilloso que forma parte de la oración. Dios, además, también quiere responder a nuestra intercesión, a nuestra oración. Este versículo en especial está insertado en un contexto de intercesión, y por supuesto que la intercesión forma parte de la oración, pero al hablar en general de la oración, yo quiero señalar la importancia de que esta comunicación es una comunicación permanentemente abierta. No es solamente yo te dije una cosa y tú me dijiste otra y se terminó la plática. No es solamente escucharlo, decir las cosas y luego yo soltar todo lo que tengo que decirle y se acabó. No. La comunicación, dicen algunos teóricos, es permanente, es constante. Porque aun cuando han pasado quizá días, semanas o incluso hasta meses o años, la próxima vez que nos encontramos con una persona generalmente tiene una conexión directa o indirecta con lo último que platicamos la vez que lo hicimos por última vez. Eso me habla a mí de que estos dos canales deben estar abiertos todo el tiempo. De parte de Dios lo está. El canal de parte de Dios está porque Él quiere hablarte todos los días de tu vida. Él está interesado en que donde quiera que tú estés haciendo lo que sea que estés haciendo, Él pueda decirte algo. Él pueda compartirte algo de su espíritu para tu vida. Tal vez sea un consejo, hey, detente, no hagas eso. Tal vez sea una reflexión de su presencia y de su amor. Tal vez sea una palabra al escuchar un canto, una predicación,
orientación, un consejo de un amigo, no sé. Dios tiene muchas formas de intentar comunicarse con nosotros. Él quiere hablar con nosotros y el canal está abierto todo el tiempo de parte de Dios para nosotros. Solamente que a veces nosotros le ponemos mute. A veces nosotros le ponemos silencio al canal de Dios, porque estamos tan ocupados haciendo lo que estamos haciendo, porque estamos tan concentrados en hacer lo que estamos haciendo, que no queremos tener ese aparente ruido en nuestro contexto. Pero déjame decirte que lo más importante de la vida del cristiano es que ese canal esté permanentemente abierto, en el que Él pueda decirnos todo lo que Él anhela decirnos, pero también que nuestro canal esté perfectamente abierto para poder hablar con Él en todo momento de nuestras vidas. Creo firmemente en los tiempos de oración formales, en los tiempos de oración organizados, planeados, pero creo también que la comunicación con Dios no es solamente en esa hora específica de oración que tenemos al día, o en esos minutos que doblamos nuestra cabeza para orar por los alimentos, o durante un servicio religioso. Creo que la oración es una comunicación abierta a las 24 horas del día, porque Dios está siempre dispuesto para hablarme en cualquier situación, pero también está dispuesto a escucharme donde quiera que yo esté. Él está ahí, listo para decirme algo, pero también para escuchar lo que nosotros tengamos que decirle. Entonces, esta no es una comunicación cerrada. Esta no es una comunicación que termina a la hora que dije amén y no vuelvo a hablar con Él hasta que doblo mis rodillas de nuevo, o hasta que cierro mis ojos otra vez y trato de tener una comunicación con Él especial en ese momento. No, la oración es algo que debe estar permanentemente fijo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que en el momento que sea y donde sea podamos ser sensibles a la voz de Dios que nos quiere hablar, pero también sepamos y estemos tranquilos y seguros de que ahí donde quiera que estemos podemos levantar nuestra voz en ese mismo instante y orar y platicar con Dios en cualquier lugar que nos encontremos, porque Dios está dispuesto a escuchar y a responder, a escuchar y a responder, a escuchar y a responder. Todo el tiempo podemos estar hablando con Dios y no hay cosa más maravillosa que eso. Me admiraba de joven leer las historias de grandes cristianos de la antigüedad en sus biografías o en sus diarios, cuando decían: hoy oré, hoy estuve en la presencia del Señor durante 6 horas y fue maravilloso, y contaban toda aquella experiencia. Yo me preguntaba, ¿cómo pueden ellos orar tanto tiempo? ¿Cómo es posible orar tanto tiempo? Debe ser cansado, debe haber un momento en el que ya no hay nada que decir. Y bueno, empecé a organizar de alguna forma mi estructura mental, me llevó a hacer planes, a hacer temáticas, a hacer calendarios de oración, a hacer listas de oración muy precisas, muy mecánicas, muy metódicas hasta cierto punto también, y eso me ayudó. Pero lo que entendí, lo que cambió mi perspectiva fue darme cuenta de que yo no necesito solo de ese momento especial a tal hora en la que voy a doblar mis rodillas, de que yo no necesito llegar al templo solamente para tener un tiempo de oración, de que Dios está permanentemente con el canal abierto. Yo puedo ir en la calle y puedo ir platicando con Él. Yo puedo estar en la sala de mi casa y puedo estar platicando con Él. Yo puedo estar en el restaurante y puedo estar platicando con Él. Yo puedo estar en el aula de clases y puedo estar platicando con Él. Él me puede estar hablando y yo puedo estar hablando con Él ahí, porque hay una comunicación permanentemente abierta. Y entonces, cuando vas y doblas tus rodillas, cuando vas y tomas un tiempo especial para estar en comunicación con Él, no bastan 5 minutos, no son suficientes, porque su presencia lo llena todo, lo es todo para nosotros. Y entonces tenerlo ahí, justo ahí, para nosotros en ese momento, se vuelve la gloria más grandiosa que podemos experimentar. Esto debería motivarnos a reforzar nuestras vidas de oración. Lamentablemente, la oración
En muchas ocasiones se vuelve solamente fría, mecánica. Lamentablemente, incluso a veces, las bromas sobre la oración pasan al campo de la realidad y algunos oran como si estuviesen hablando con cualquier persona. Es cierto, es nuestro Padre, pero también es el Dios y Creador del universo. Es el Rey de todas las cosas que existen en el universo. Nosotros tenemos el privilegio enorme de acercarnos a Él. Hagámoslo con la honra, con el temor, con la reverencia que Él se merece. Tomemos en serio nuestra comunión con Él, nuestra oración. Dediquemos tiempo, pero también el corazón para buscar el rostro de Dios y permitir que haya esta interlocución entre Él y nosotros. Créame, si usted lo ha llegado a anhelar, si usted ha llegado a desear esos tiempos de comunión, su deseo, mi deseo de estar en comunión con Él no se compara con el deseo suyo de estar en comunión con nosotros. Es por eso que yo le invito en esta tarde, en esta hora, a que busquemos al Señor. Es por eso que yo le pido con todo mi corazón que renovemos nuestros tiempos de oración, no como una oración solamente institucional, mecánica, fría, repetitiva, religiosa, sino como un tiempo de verdadera comunicación con Dios, en la que Él pueda escucharnos decir lo que nuestro corazón siente, pero también en la que tomemos tiempos para disfrutar de su presencia y dejarlo a Él decirnos lo que Él anhela que nosotros escuchemos. Y que esto nunca pare, y que nuestra relación con Él sea cada vez más cercana, más íntima, más profunda, y nuestra comunicación sea todavía mejor cada día de nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Dios, te doy gracias por darnos este privilegio enorme de acercarnos a ti. Las aves te cantan, pero no pueden hablar contigo. El mar, con su tempestuoso rugir, puede igualar tu voz, pero no puede hablar contigo. Oh, a nosotros nos has dado la dicha de poderte hablar justo como ahora y decirte lo que hay en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a amar la oración, a disfrutar de estos tiempos de platicar contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer de este tiempo, de este instante, el deleite de nuestra alma, poder tener esta plática en la que tú nos escuches, pero también en la que tu Espíritu nos hable, Señor, y aprendamos a disfrutar la maravilla de tu presencia cayendo sobre nosotros y mostrándonos tu gloria maravillosa. Señor, gracias. Inspíranos, anímanos, aliéntanos, enamóranos de la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El Señor sea glorificado en nuestras vidas y una ferviente vida de oración crezca en cada uno de nuestros corazones. Mi Señor les bendiga abundantemente.